Por favor, estimado doctor Altieri, Nahuel, el piso es tuyo. Bueno, primero un honor, ¿no? Compartir esta presentación de un libro. Siempre hago una reflexión de vida que las hice en el Congreso SADEL. En el Congreso de la SADEL, en el 2019 dije, a los que veía desde abajo, ahora estoy sentado al lado. Y ahora hay otra reflexión que me vino a la mente con lo que decía Miguel, el doctor Miguel Massa, que tiene que ver con que yo me acuerdo que estudiaba del libro, del diario La Ley, ¿no? Y ahora está mi nombre ahí y el nombre de todos nosotros. En un punto eso hace pensar que en qué parte de la vida se encuentra. La verdad que me permito unas breves palabras a modo de reflexión sobre esta obra, porque creo que gracias al doctor Massa y al doctor Weinstein, hemos marcado un hito, un doble hito. Primero porque fuimos la primera cátedra que realizó jornadas virtuales, no una, sino dos, sino que después esto se tradujo en una obra colectiva, con todo lo que eso conlleva, como decía el doctor Massa, donde agrupa 18 artículos y 20 autores en una cátedra que tiene la particularidad de haber sido formada por nuestra maestra, que es la doctora Estela Milagro Ferreiros. A título personal pasé 7 años, no, perdón, 7 años y medio con ella y después con otros 3 más con el doctor Weinstein, que no solo supo captar a estos talentos que son nuestros compañeros, sino que además le dio un impulso adicional al alentarnos a escribir artículos en forma compartida y después escucharnos, ¿no? La propuesta del doctor Dugarte, realizar estas cátedras virtuales, que la primera vez se lo agradecí, después con todo el trabajo que llevó y dijo que quería hacer una segunda, yo ya no estaba tan contento, pero aquí estamos y con un gran despliegue humano, como dijo la doctora Murúa, lo hemos hecho. Me ha tocado entonces a mí hablar un poco sobre los otros 9 artículos que tiene esta obra, y lo que voy a decir y resaltar a lo largo de la misma, que nuestra cátedra tiene la particularidad de agrupar a un grupo mixto, ¿no? A un equipo mixto de profesionales donde nos encontramos con grandes y destacados funcionarios y magistrados de la Justicia Nacional del Trabajo, pero también con colegas que ejercemos la profesión, a veces representando trabajadores y otras tantas representando empresas, lo que hace que este esquema tan nutrido y diverso enriquezca, también como decía Miguel Massa, aún en las contradicciones que podemos encontrar en las formas de ver las cosas. El primer docente que tengo el honor de presentar es al doctor Luis Pietrani, que es uno de los más antiguos de la cátedra. Luis está ahí en YouTube, me va a poner cuántos años son, pero creo que más de 20, no sé si 25, no quiero tirarle ni de más ni de menos, pero es uno de los más antiguos, muy querido también. Y él nos habla del contrato individual del trabajo y el teletrabajo. Es muy interesante porque él realiza un análisis meduloso de la nueva ley de teletrabajo, pero también repasa el convenio 177 de la OIT de trabajo a domicilio y nos interpela, ¿no?, a este gran desafío que tenemos nosotros, y se repite en algunos de los artículos aquí, que es subir ordenadamente al tren del progreso. Bien, porque claro, como dijo alguna jueza que no es de esta cátedra sobre el derecho del trabajo, estamos refundando el proceso digital laboral a las apuradas. Y también estuvimos, de la misma manera, reformulando el derecho del trabajo a las apuradas. Ni hablar el teletrabajo, ¿sí?, donde, por ejemplo, se me viene a la mente la cuestión del reintegro de los gastos, que está en la ley, y como algunos pueden decir, no hay que pagarlos todavía por no estar ahí vigente, y se olvidan del artículo 76, ¿no? De la sabia ley de contrato de trabajo, que muchos dicen y decimos que hay que reformar, pues yo también lo digo, pero que ha contemplado un montón de situaciones en forma genérica, por ahí no tan específica, atento que tiene más de 40 años, que son de aplicación en la actualidad y a veces por desconocimiento se las obvia. Después pasamos a el artículo escrito por el doctor Enrique Precedo,
experimentado docente de la cátedra, con el cual di clases también, y la doctora Andrea Rodríguez, secretaria del Juzgado del Trabajo número 52 en este momento, y nos presentan un análisis de la mediación y conciliación como sistemas desde sus inicios a final del siglo pasado, que es el 20, no el 19, citando a grandes luminarias, entre ellas el doctor Fernández Madrid, que decía que este sistema era una exigencia del FMI para precarizar o flexibilizar las relaciones de trabajo y bajar el costo laboral. Y es muy interesante porque ambos autores nos vuelcan sus experiencias personales que enriquecen la lectura. Bien, entonces, al leer este artículo, uno que siempre concurre a este tipo de audiencias que son obligatorias en nuestro ordenamiento, al menos por ahora en la capital federal y algunas provincias del interior, no así en la provincia de Buenos Aires, si uno lee este artículo se va a encontrar con herramientas más sólidas de por qué se trabaja de determinada manera. Sigo con la doctora Claudia Fernández Cornejo, también docente de la cátedra y secretaria también de la Justicia Nacional del Juzgado 62, donde habla de la necesidad de los nuevos canales de comunicación en el ámbito de la producción y del trabajo. Arranca describiendo la crisis económico, financiera y ocupacional de nuestro país, contextualizada, por supuesto, en la pospandemia. Piensen todos que todos estos artículos fueron escritos hace un año, y cómo eso que vemos tan lejano por nuestra memoria de corto plazo para algunas cosas, no es tan lejano. Y uno tiene que, para entender el contexto de esta obra colectiva, ver desde en qué contexto fue escrita. Entonces, lo que hace la doctora es interpelar a los lectores sobre la necesidad de adaptación a esta nueva realidad de teletrabajo y protocolos sanitarios, teniendo como norte la estabilidad laboral. Es decir, adecuación, pero con estabilidad laboral. Claudia, te voy a pedir disculpas, lo decís de una forma o de otra, no hay trabajadores sin empresas y no hay empresas sin trabajadores. Salvo freelancers, podría adecuarse ahora. Sobre eso vamos a hablar más adelante porque hay otro autor que lo nombra específicamente. El siguiente artículo, también de una secretaria de la Justicia Nacional del Trabajo, tenemos una cátedra con varios secretarios y secretarias, esta vez es la doctora Mónica Copani, que habla de un punto muy interesante que es la prevención y el teletrabajo, porque analiza las consecuencias socioeconómicas y culturales de esta nueva modalidad, el impacto en la vida laboral y familiar, los cambios en la convivencia que trae el teletrabajo, porque convengamos que no es lo mismo para las personas verse 4 horas por día que verse todo el día, y también porque el contexto en el cual se tuvo que trabajar forzosamente no era necesariamente un ámbito apto para el trabajo, ¿bien? Y la silla ergonómica es solamente uno de los aspectos a tener en cuenta, con nuevas patologías que surgen a través de esto, y la prevención en 3 niveles que plantea la Organización Mundial de la Salud, primario, secundario y terciario, que por supuesto no voy a analizar en este contexto tan acotado. Y nos menciona algo que se viene hablando ahora en el último año y medio, 2, que es el tecnoestrés, que en palabras de la doctora Viviana Díaz, es la afectación del córtex cerebral, ese agotamiento que no sabemos por qué es, que es por estar todo el tiempo conectado a través de los diferentes dispositivos. Me permito agregar que lo que menciona en otras palabras la doctora Copani es la difuminación de las horas laborales, de las no laborales, por el uso de dispositivos móviles o computadoras, que también son dispositivos móviles cuando hablamos de notebooks o laptops. Bien, es un artículo sobre el cual algo también he escrito en el año 2014, y me vino a colación al leer el artículo de la doctora Copani. Y para cerrar, señala como fundamental que la principal herramienta para la adecuación debe surgir a través de la negociación colectiva. Bien, sí, por supuesto, menciona la legislación nacional e internacional, que también puede ir por ese lado, pero la especificidad del trabajo y su adecuación a esta nueva normalidad debe surgir a través de la negociación colectiva. Pasamos a, bueno, quien está aquí presente y lo estoy viendo, por lo menos yo, ustedes no, que es otro secretario de la Justicia Nacional del Trabajo, esta vez del juzgado número 38,
el doctor Javier de Ugarte, que además, tengo que decirlo, tengo que pasar la publicidad, es mi compañero docente en la materia del CPO, el derecho del trabajo en el siglo XXI. Nosotros con el doctor Ugarte venimos evangelizando sobre esta cuestión hace ya varios años y hemos tenido también, en agradecimiento a nuestro titular y al director del departamento, de parte de ellos, la visión para incorporar estas nuevas tendencias a la currícula de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, el doctor Ugarte ya desde la frase de inicio nos dice que el gran motor del cambio es la tecnología. La frase es de Toffler, no es de él, pero él la cita. Y nos sitúa en una nueva revolución industrial tecnológica. Él la menciona como la cuarta revolución industrial. Recordemos que el doctor Ugarte, además de escribir sobre esto, ya es un citado autor en materia de criptomonedas. Recientemente lo ha citado el doctor Javier Dubois, que es especialista de otra rama del derecho, que es el derecho societario de familia y el derecho comercial. Y aquí nos presenta, en este caso en particular, nuevos fenómenos, como por ejemplo la empresa como gran hermano digital, con facultades de control del trabajador, aún mayores que las que tendría cuando el trabajador trabaje en la sede física de la empresa. ¿Por qué? Bueno, porque puede acceder a su computadora, a la cámara de la computadora, ver qué sucede en su casa, oír lo que sucede en su casa. Entonces, son todas cuestiones que señala el doctor Ugarte que necesitan regulación y advierte que no podemos ignorar lo que el futuro porque es lo que se viene. Esto lo utilizamos mucho para los que nos dicen que de lo que hablamos nosotros es ciencia ficción, cuando sabemos que está presente, pero no dentro de 5 años, está presente mañana. Así como decía Woody Allen, que me interesa el futuro porque es donde voy a vivir el resto de mi vida. Espero, Javier, que haya estado el breve análisis que hice a la altura de las circunstancias. Bueno, sigo, no me queda más que ser autorreferencial porque, siguiendo la línea, el siguiente artículo es el mío, que es los desafíos del derecho al trabajo, y del derecho al trabajo en el siglo XXI, la necesaria adopción de la tecnología del futuro hoy. Me propuse encargar este artículo siguiendo ciertas sugerencias del doctor Gabriel Weinstein, ¿no? de presentar al público jurídico, que tal vez no esté tan habituado, a términos modernos que empiezan a jugar cada vez con más fuerza en nuestra realidad cotidiana laboral. Por ejemplo, la denominada inteligencia artificial, que no es más que un conjunto de algoritmos, y los detractores de ese término lo critican porque las máquinas, por lo menos ahora, no tienen conciencia humana, pero sí son capaces de aprender a través de determinados procesos, y esto se denomina machine learning, ¿bien? Luego, otros términos muy interesantes que son el Big Data y el Data Mining. El Big Data es los grandes volúmenes de datos que sirven para analizar tendencias, y el Data Mining es la posibilidad de realizar el análisis de esos datos. Y cómo todo esto impacta en el mundo del trabajo, en el mundo del derecho del trabajo y en el mundo del derecho procesal del trabajo. Sobre esto último, ha escrito un artículo, y me permito citarlo, el doctor Julio Grisolía, en el diario La Ley, donde, por ejemplo, presenta cuál va a ser, desde su punto de vista, y también lo ha refrendado en el Congreso de la Sociedad Argentina de Derecho Laboral, lo cito porque es integrante de la cátedra, cuál va a ser o debería ser la justicia que se viene. Allí también nosotros, como en el marco de la Asociación de Abogados del Fuero, que tengo el honor de presidir, hemos sido citados, porque se nos ha consultado al respecto, y son fenómenos que no podemos ignorar, porque la justicia nacional del trabajo se encuentra hoy en un punto de inflexión entre la justicia decimonónica del papel y la del siglo XXI del expediente digital, con un montón de falencias, pero que no cabe duda que tenemos que adecuarnos a esta nueva realidad. Siguiendo con los artículos, me quedan 3. El próximo es el de las queridas docentes, por mí por supuesto, pero más que nada por sus alumnos, porque sus cursos son multitudinarios siempre, que son las doctoras Reibet, Cecilia Reibet y Lilian Dixon, que son profesoras de elementos de derecho del trabajo. La doctora Reibet es, como todos saben, la hija de nuestra querida titular
histórica, la doctora Ferreirós, que tienen a veces visiones contrapuestas, pero fundadas, y por eso sus clases se transforman en muy valoradas. Y citan, arrancan con un título siempre con una visión, Cecilia, muy holística de la cuestión laboral, que se llama Repensando el derecho laboral de la pospandemia. Nos sitúan y nos hacen ver que esta es la más fenomenal crisis de la vida moderna la que hemos vivido. Reiteramos, parece lejana, pero fue hace poco. Y vale la pena rememorarla para valorar ciertas libertades que perdimos el año pasado y que hoy recuperamos. Y cuando digo libertades, no solo la de circular, sino tal vez la de abrazar a alguien, ¿no? De la de conversar, como decíamos, en la sala de profesores. Nos faltaría, como dijo Miguel Massa, el vino de honor, ¿no? Después de esto, que también es importante y necesario porque somos seres humanos y seres sociales. Volviendo a la cuestión, hay una crítica muy dura con respecto a la legitimación de los sindicatos que no tienen, según las autoras, en el momento de mayor crisis no tenían para negociar acuerdos a la baja porque se trataba de un contrato individual. Y no es menor este tema, porque si hoy estamos haciendo planteos al respecto en sede laboral, podríamos bien citarlas. En una visión más general, pasan a, por supuesto, citar que estos cambios tecnológicos, como el home office, los marketplaces, los freelancers, nos llevan a repensar el derecho al trabajo y sobre eso interpelan. Y por último, no dejo de invitarlos a leer un decálogo al final que es imperdible sobre qué es lo que no debe faltar en el derecho al trabajo que se viene. El siguiente artículo es realizado por la doctora María Virginia Chedrese, profesora y compañera mía de la Comisión de Elementos de Derecho al Trabajo, junto a la doctora Copani, la adjunta, y la doctora Mercedes Cadierno, entre otros grandes docentes. Ella es secretaria de la Justicia Nacional del Trabajo del Juzgado 67, y su título es La crisis como oportunidad, alcance de la nueva realidad. Aquí realiza un estudio meduloso y necesario sobre la normativa de referencia y su aplicación, y luego propone a dar espacio a las nuevas formas de intercambio colaborativo, con fórmulas donde todos ganen y nadie quede afuera. Porque es muy interesante, esto lo dijo Javier, vuelvo para atrás, Javier, porque me acordé, vos hablás de los ganadores y perdedores con el nuevo mundo digital, para evitar la exclusión. Y tu colega y la querida compañera Virginia Chedrese vuelve a hablar de estas nuevas formas de intercambio colaborativo con fórmulas donde todos ganen, ganar o win-win, y nadie quede afuera. Bien, nosotros tenemos una formación muy humanista dada por la doctora Ferreirós y continuada por el doctor Winstein, lo que se puede ver en el trazo de los autores de estos artículos. Y por último, nos encontramos con el artículo del doctor Javier Andrés Prieto Fasano, titulado Los desafíos del trabajo 2020. Él es delegado de la Argentina ante el OIT por la Unión Industrial Argentina, y ya desde su introducción nos sitúa en las pérdidas de millones de empleos mundiales como consecuencia de la pandemia, y también hace un llamamiento que comparto, hay que ver por supuesto los términos, pero a la necesidad de regularizar a todos aquellos trabajadores de plataformas mediante una legislación específica. Bien, por supuesto que están cierto sector de la doctrina y la jurisprudencia que dicen que no es necesario porque la ley de contrato de trabajo es suficiente, porque se considera un contrato de trabajo fraudulento. Pero la crítica que me permito hacerles humildemente, no yo, mejor dicho yo, y no el señor el doctor Andrés Prieto Fasano, es que la ley de contrato de trabajo es muy buena, pero la protección es ex post. Entonces, ¿qué pasa con todos aquellos que no llegan a la Justicia Nacional del Trabajo? Porque está probado que entre el 1 y el 2% de los conflictos llegan a la justicia. Entonces, hay que dar una protección ex ante a todo ese universo de trabajadores para que tengan, por lo menos, cobertura de obra social y un seguro de riesgo del trabajo como la gente, sin perjuicio de discutir
si existe o no relación de dependencia, que entendemos no es en los términos, desde este humilde punto de vista, iguales a la relación de dependencia del Fordismo en la cual fue redactada el contrato de trabajo. Esto no quiere decir quitarles protección, sino darles una protección adecuada. Por favor, cuando se me quiera criticar ante lo que digo, que se me escuche en forma completa, porque nunca resignaría la protección de un trabajador, sino que, de hecho, estoy pidiendo que se le dé más de la que tiene actualmente. Y lo mismo relata el doctor Fasano. Nos menciona también que hay otras cuestiones que otros autores han mencionado, como el home office y el famoso derecho a la desconexión, que se viene discutiendo en diversos ámbitos, inclusive en el marco de la justicia nacional del trabajo, en forma fundada, y resalta, como siempre, es algo que los que lo conocemos sabemos que lo hace constantemente, lo fundamental del diálogo social para preservar la pacífica convivencia entre el capital y el trabajo. Bien, que sin dudas compartimos ampliamente. Esta es la parte, así finaliza la parte que me ha tocado a mí. Espero que los autores citados estén conformes con mi humilde exposición y análisis. Sin más palabras, cedo la palabra a quien me sigue en el orden de exposición. Muchas gracias. Perfecto, estimado. Muchísimas gracias, doctor Nahuel Altieri. Aplausos.